Tenemos cuatro fuerzas, cuatro interacciones fundamentales ya conocidas: la electromagnética, la gravitacional, las interacciones fuertes y las interacciones débiles. Hemos comprendido cómo hay una interacción con los campos electromagnéticos, cómo podemos modular internamente la frecuencia de esos campos electromagnéticos, cómo somos sensibles al medio ambiente electromagnético en el que nos movemos, pero también cómo estamos generando campos electromagnéticos de muy baja intensidad que se proyectan más allá del cuerpo físico. Pero es bien interesante ver cómo podemos interactuar con otro tipo de fuerzas y de energías. Cuando, por ejemplo, tomamos una energía supremamente estable, que es la energía débil o la fuerza débil, esa fuerza débil que concierne al decaimiento radiactivo, es supremamente resistente a cualquier tipo de modulación externa. Se resiste a la presión, a la temperatura, a los ácidos, a los álcalis. Se resiste también a energías electromagnéticas de altísima intensidad y es tan estable que por eso se ha utilizado en la investigación estas fuerzas débiles del decaimiento radiactivo para generar los relojes atómicos. Estos relojes, normalmente elaborados de un material radiactivo, el cesio, son tan precisos que la incertidumbre, es decir, la posibilidad de error en la medición, puede ser de 1 segundo cada 3.000 millones de años. Así que tenemos aquí una energía supremamente estable que prácticamente con ninguna fuerza conocida podemos afectar la velocidad o la tasa del decaimiento radiactivo. Sin embargo, cuando nosotros tomamos algunos de estos elementos radiactivos, el americio, por ejemplo, que es el componente esencial de los detectores de humo, podemos realizar experiencias supremamente interesantes que nos van a dar una dimensión revolucionaria de lo que es realmente la energética humana. El americio tiene un tipo de radiación de muy corto alcance, que es la radiación alfa. Va a muy poca distancia y es detenida prácticamente por cualquier sólido, pero por su estabilidad precisamente ha sido utilizada en la tecnología habitual, utilizada en los detectores de humo. Como vemos, esta energía de decaimiento radiactivo, de radiaciones alfa, es muy estable y no cambia prácticamente con ninguna interacción externa. Sin embargo, los chinos hace algunos años realizaron un experimento con un conocido practicante del Qigong. Él es el doctor Yang Xin, quien realiza una experiencia con una placa de americio y simultáneamente tenemos una placa testigo y vamos midiendo la estabilidad, la constancia de esa curva de emisión o de decaimiento radiactivo en el tiempo. Sorprendentemente, esta energía tan estable, resistente a cualquier tipo de interacción o de fuerza electromagnética o gravitacional, por ejemplo, cambia su emisión. La curva de emisión cambia cuando Yang Xin pone sus manos sobre una de las placas de americio, mientras la otra sigue con una curva constante. Lo extraordinario es que a voluntad Yang Xin puede incrementar
la tasa de emisión o puede disminuir esa tasa de emisión que está representando la curva ligada al americio. Si nosotros revisamos la literatura, nos encontramos que no es un caso único, es decir, que esto ya ha sido constatado en repetidas ocasiones y nos está hablando obviamente de un tipo de interacción con una fuerza X, una fuerza desconocida que está ligada a la emisión energética y obviamente no solo la emisión energética, sino también la intención de un ser humano. Así que aquí tenemos ya una conjunción científica, objetiva de la interacción de la energética humana. Esto nos recuerda el experimento de la cámara de cobre y la emisión de aquellos sanadores que practican el toque terapéutico sin contacto y que implica la emisión de un voltaje que emerge del campo cuántico, pero también nos da luces sobre procesos como el de la sanación del cáncer en ratones. En decenas de experimentos replicados con todo el rigor científico, el investigador Bill Bengtsson demuestra cómo es posible sanar con las manos a ratones con metástasis. En un protocolo experimental se les inyecta células tumorales, se permite el avance de estas células tumorales y sus metástasis, su extensión, hasta que los ratones literalmente llegan a una fase de no retorno. Sin embargo, una y otra vez, decenas de veces, es posible con estos grupos de ratones generar una remisión total de los tumores, y no solo esto, sino hacerlos inmunes al mismo tipo de tumor. Cuando una vez se han curado, se trata de inyectar de nuevo las células tumorales. Estos ratones se curan, entre comillas, espontáneamente. Digamos que la memoria de esta energía o de esta información y sus efectos biológicos permanecen en esos ratones. Tal vez lo más importante es que este tipo de procedimiento se puede enseñar y los estudiantes logran un tipo de resultados parecidos a los del doctor Bengtsson. En una anécdota bien particular, una de sus alumnas hace un cáncer de mama avanzado en estadio 4. Ella le pide a Bill Bengtsson que le haga la sanación al igual que los ratones. Ella se somete a este procedimiento y ya hoy, digamos, se ha celebrado el 5º aniversario. Hace poco se celebró el 10º aniversario de la remisión total de sus tumores. Cuando nosotros lo consultamos en la literatura, esto no es un hecho tan excepcional. No podemos considerar que siempre se refiere a una curación espontánea, sino que hay un estado de conciencia, hay un estado energético por parte del sanador. Si nosotros medimos sus campos de sanación, aquello que está ocurriendo en su biocampo y también en el campo del receptor, si nosotros medimos su electroencefalograma, nos empezamos a encontrar que hay mínimos comunes denominadores. Esos comunes denominadores conciernen primero al presente, a la presencia, a la respuesta de relajación que tiene que ver con la producción de ondas alfa y la disminución de la gamma beta. En segundo lugar, tiene que ver con la posibilidad de profundizarse a las ondas teta. Y en tercer lugar, también tiene que ver con la posibilidad de acceder a ese nivel delta en el cual nosotros encontramos la programación celular. Cuando estudiamos detenidamente las propiedades de algunas frecuencias, nos encontramos algo bien particular. La frecuencia gamma,
que está entre los 25 y los 100 ciclos por segundo aproximadamente, tiene un rango de frecuencias bien particular por su importancia, que es la de 40 ciclos por segundo. Podemos decir 40 ciclos por segundo es la frecuencia del radar talámico. Digamos, es el marcapasos de los núcleos intralaminares a nivel del tálamo, que está generando un barrido, como una especie de radar que está barriendo el sistema nervioso central. Muy recientemente se ha publicado el efecto de un pulso de luz y de sonido con 40 ciclos por segundo en el caso de pacientes con enfermedad de Parkinson, con Alzheimer y con problemas neurodegenerativos. Es bien particular porque los resultados han sido contundentes si nosotros consideramos los miles de millones de dólares invertidos en la investigación de la enfermedad de Parkinson o del Alzheimer, y si consideramos los resultados de la exposición a luz y sonido en la frecuencia o con un pulso de 40 ciclos por segundo, nos damos cuenta que estamos accediendo a tecnologías más sutiles, menos invasivas, más integrales. Pero claro, nos podríamos preguntar, ¿y si ese tipo de frecuencias, ese tipo de estímulos no se aplica desde el exterior, sino que nos entrenamos para producirlo de una manera endógena? Por ejemplo, si nosotros pudiéramos tener acceso a los procesos de flujo, de fluidez, de creatividad, cuando, digamos, estamos a puertas del ajá, cuando nos estamos inventando, cuando estamos descubriendo, cuando estamos generando un nuevo tipo de correlaciones a nivel del campo neuronal, podemos decir que eso no ocurre a nivel externo, también está ocurriendo a nivel interno. ¿Qué ocurriría de ese modo si nosotros pudiéramos vivir una vida más original, una vida más creativa? Si aunque no fuéramos compositores de ninguna música, estuviéramos componiendo para la música y la danza de nuestra propia vida, si nos pudiéramos reinventar la vida en cada momento, si pudiéramos interiorizarnos, ser dueños de nuestros procesos de atención, tener la atención plena en el presente, disfrutar la vida, vivir con alegría, tener relaciones humanas que nos lleven a la fraternidad, al sentimiento de hermandad, de interdependencia que es liberadora y que nos permitan experimentar una genuina paz. Sin lugar a dudas estuviéramos modulando nuestras propias ondas cerebrales, estuviéramos modulando ese océano, ese oleaje electromagnético del cual se alimentan los programas de todas las células de nuestro cuerpo. Sin lugar a dudas nos estaríamos sanando. ¿Y qué tal si nosotros pudiéramos tener acceso a esos niveles creativos de nuestra conciencia superior, a callar el ruido insustancial del estrés, de la repetición, de la preocupación, de la memoria de la programación del pasado, y conquistar ese estado de relajación y de presencia que concierne a la producción de ondas alfa, y así trazar un puente hasta la raíz de nuestra vida y pasando a través de las ondas teta que constituyen una banda sanadora, pudiéramos acceder hasta el nivel delta, ese nivel profundo, donde está la programación primitiva de nuestras células, donde está la memoria evolutiva de millones de años de programación. Entonces estaríamos accediendo a un potencial autosanador enorme. Entonces
pudiéramos vivir una vida de buena calidad hasta que la disminución de la longitud de los telómeros indicara que las células ya han llegado a su límite de reproducción. Pero si por otro lado aprendemos que hay rangos de frecuencia que va a actuar precisamente sobre la telomerasa, esa enzima que participa en la síntesis de los telómeros y que podemos preservar e incluso aumentar la longitud de los telómeros, ya estaríamos hablando también de prolongar la vida, de longevidad. Cuando nosotros lo estudiamos, pues hoy constatamos cómo los meditadores tienen una longevidad y una calidad de vida muchísimo mayor. Esto quiere decir que la receta está en nosotros, que está a nuestra disposición. Y esa receta es que nosotros podamos restaurar la armonía rítmica en nuestros hábitos de vida, armonía rítmica en nuestros patrones de alimentación, armonía rítmica cuando escogemos el tipo de energía y de frecuencias de las que nos nutrimos, no solo los nutrientes físicos, sino los emocionales y los mentales, de tal manera que dejaríamos de ser víctimas de los eventos externos, podríamos tomar plena posesión de nuestro instrumento y acceder a aquello que somos realmente, creadores de salud, promotores de salud.